Mateo era un niño de tan solo 14 años, lleno de vida, energía y un corazón lleno de fe. Siempre acompañó a sus padres en las actividades de la iglesia, especialmente en las misiones que organizaban para ayudar a las comunidades necesitadas. A pesar de su corta edad, ya sentía que Dios tenía un propósito para él, algo grande, algo que aún no podía definir, pero sabía que estaba relacionado con el amor a los demás y el servicio a Dios. Fue en una de estas misiones que la vida de Matthew cambiaría para siempre. Estaban en un viaje misionero a una aldea aislada rodeada por un vasto y peligroso desierto. El calor era implacable, el viento levantaba arena y el ambiente parecía tan desolado como las almas que habían ido a tocar. Aún así, Mateo sintió una inmensa paz en su corazón. Sabía que estaba allí por una razón mayor. Sin embargo, lo que se suponía que iba a ser un viaje de fe y esperanza pronto se convirtió en una pesadilla. Esa tarde, Mateus estaba ayudando a descargar suministros del camión junto con otros voluntarios, cuando de repente apareció un grupo de hombres armados. No eran conocidos en la región. Sus ropas oscuras y sus miradas amenazantes indicaban que venían de otro lugar, tal vez del mundo cruel y violento de los traficantes que dominaban la frontera. En pocos segundos, se desató el caos. Matthew vio cómo empujaban a su padre al suelo, cómo lloraba su madre y cómo el miedo abrumaba a otros misioneros. Trató de correr, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió que una mano áspera lo agarraba del brazo y lo arrastraba. Forcejeó, gritó, pero la fuerza del hombre que lo sostenía era abrumadora. Desesperado, Mateo trató de recordar las palabras de su madre, quien siempre le decía que confiara en Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Pero, ¿cómo podía confiar en él ahora, siendo arrojado en el asiento trasero de una vieja camioneta, rodeado de hombres que hablaban un idioma que no entendía? Mientras el vehículo corría por los caminos de tierra y polvo, sintió que su corazón se apretaba como nunca antes. El miedo lo envolvía como una sombra densa y pesada. Matthew quería gritar, quería pelear, pero la realidad era demasiado cruel. No sabía dónde iba, ni qué pretendían hacerle esos hombres. Horas después, el camión se detuvo en un lugar completamente desolado. Era una casa de barro, en medio de la nada, rodeada de rocas y arena hasta donde alcanzaba la vista. Matthew fue empujado al interior, donde el ambiente era oscuro y opresivo. El olor a sudor y polvo era sofocante. Estaba encerrado en una pequeña habitación oscura, con solo una pequeña ventana en lo alto de la pared, a través de la cual entraba una luz tenue. Sentado en el suelo frío y sucio, Matthew lloraba. Lloraba por sus padres, por la misión que había sido interrumpida, por el miedo que ahora lo consumía. Se sentía completamente solo. Era como si Dios lo hubiera abandonado allí, en medio de ese desierto de sufrimiento. Los días pasaban lentamente. Apenas le daban de comer, y cuando aparecían los hombres, le hablaban de manera grosera y agresiva. Mateo no podía entender por qué sucedía esto. ¿Será que Dios no lo escuchó? ¿No recibían respuesta a sus oraciones? El calor del día hacía que la habitación fuera insoportable, y las noches eran frías y aterradoras. Mateo empezaba a perder la esperanza. Ya no sabía cuánto tiempo había pasado desde que lo habían secuestrado, y la ausencia de cualquier contacto con el mundo exterior lo hacía sentir como si hubiera estado encarcelado para siempre. Fue en una de esas noches, cuando Mateo estaba al borde de la desesperación, que algo sucedió. Tendido en el suelo, comenzó a orar. Pero esta vez fue diferente. En lugar de pedir ser salvo, simplemente entregó todo a Dios. Dejó que su corazón hablara: Señor, si es tu voluntad, sálvame. Pero si ese es mi destino, lo aceptaré.
Solo dame la fuerza para resistir. En el silencio de esa oración sincera, algo cambió. La habitación oscura pareció volverse un poco más brillante, y Matthew sintió una presencia poderosa. Una paz indescriptible se apoderó de él. El Espíritu Santo estaba allí. Si te está gustando esta historia, deja tu like. De repente, escuchó una voz, suave y firme, como un susurro en el viento. No temas, porque yo estoy contigo. Te guiaré por este desierto, y saldrás más fuerte que nunca. Mateo quedó paralizado. Sabía que no era su imaginación. El Espíritu Santo le había hablado. Una llama de esperanza se encendió en su pecho. Por primera vez en días, sintió que no estaba solo. A la mañana siguiente, Matthew se despertó con un nuevo sentido de propósito. No sabía cómo, pero sabía que sería salvado. Durante el día, comenzó a observar más de cerca a los secuestradores, tratando de entender sus movimientos y rutinas. Se dio cuenta de que todos los días había un momento en el que solo uno de los hombres montaba guardia. Fue en ese momento cuando supo lo que tenía que hacer. No sabía de dónde venía esa repentina confianza, pero algo dentro de él le decía que tenía que actuar. Una noche, cuando el hombre de guardia dormitaba cerca de la puerta, Matthew aprovechó la oportunidad. Se movió con cautela, sin hacer ruido, y logró salir de la pequeña casa. El desierto frente a él parecía infinito, pero no sintió miedo. El Espíritu Santo estaba con él. La luna llena iluminaba su camino mientras caminaba por el desierto. El silencio a su alrededor era profundo, pero Matthew sentía una presencia constante a su lado, como si estuviera siendo guiado. Con cada paso que daba, parecía como si sus pies fueran dirigidos por el Espíritu Santo. Mateo no sabía a dónde iba, pero confiaba plenamente. Caminó durante horas, hasta que, al amanecer, vio a lo lejos un pequeño pueblo. Su corazón estaba lleno de gratitud. Él sabía que era salvo. Cuando fue rescatado y llevado de vuelta con sus padres, Mateus era diferente. La experiencia en el desierto no solo había puesto a prueba su fe, sino que la había fortalecido de una manera que nunca imaginó posible. Sabía que había sido salvo por una razón mayor, y que el Espíritu Santo tenía un propósito en su vida ahora. Mateo estaba decidido a compartir su historia, a contarle al mundo cómo Dios lo había guiado y salvado en el desierto. Sabía que esto era solo la primera parte de un viaje mucho más grande. Después de ser rescatado y regresar a la seguridad de los brazos de sus padres, Matthew creyó que lo peor había pasado. La experiencia en el desierto, el secuestro y el poderoso momento en que el Espíritu Santo le habló parecían haber sido el clímax de su vida espiritual. Sentía como si nada pudiera hacer tambalear su fe de nuevo. Sin embargo, se equivocó. En los primeros días después de su regreso, Mateus fue recibido con alegría por la comunidad eclesial. Todos estaban emocionados por el milagro de su escape, y muchos lo vieron como una prueba viviente de que Dios todavía estaba realizando grandes cosas. Pero mientras todos a su alrededor celebraban, dentro de Matthew, una batalla silenciosa comenzó a crecer. Aunque sentía la presencia del Espíritu Santo guiándolo en el desierto, ahora que había vuelto a su rutina, Matthew se sentía extraño, desconectado. Esperaba que después de una experiencia tan sobrenatural, su fe fuera inquebrantable, pero lo que sentía era lo contrario, una profunda inquietud, como si le faltara algo. Los recuerdos de los días de cautiverio aún pesaban en su mente. Constantemente soñaba con el desierto, reviviendo el miedo, el calor sofocante y las miradas amenazantes de los hombres que lo secuestraron. Incluso los servicios, donde antes había encontrado consuelo, ahora se encontraba distraído, perdido en pensamientos y preguntas. ¿Había entendido realmente el
¿Propósito de Dios para su vida? ¿Por qué lo habían elegido para esa experiencia? A medida que pasaban los días, esta inquietud no hacía más que crecer. Matthew comenzó a aislarse de sus amigos, faltaba a las actividades de la iglesia y evitaba hablar de lo que había sucedido. Ese sentido de propósito que tenía en el desierto parecía muy lejano, y no sabía cómo encontrar el camino de regreso. Sus padres, preocupados por el cambio de comportamiento, intentaron hablar con él, pero Mateus se cerró aún más. Tenía miedo de decepcionarlos. Todos esperaban que fuera un ejemplo de fe después de lo que había pasado, pero dentro de él había una sombra que no podía explicar. Fue durante una de esas noches oscuras, cuando una vez más estaba dando vueltas en la cama sin poder dormir, que se arrodilló en el suelo de su habitación y, desesperado, comenzó a orar. «Dios, ¿dónde estás?», susurró. «¿Por qué ya no puedo sentir su presencia? Sé que el Señor me salvó, pero ¿por qué siento este vacío ahora? ¿Qué quiere el Señor de mí?». El silencio parecía abrumador. Mateo esperaba una señal, una respuesta clara, pero nada llegó. La desesperación comenzó a consumirlo. Los días seguían pasando, y Matthew comenzó a hundirse en una rutina sin sentido. Fue a la escuela, pero apenas prestaba atención en clase. En casa, pasaba horas mirando por la ventana, sintiéndose perdido. Pero una noche, sucedió algo diferente. Matthew se despertó en medio de la noche, con el corazón latiendo con fuerza. Había algo en el aire, una sensación que no podía describir. Se levantó de la cama y, guiado por un impulso que no entendía, se acercó a la ventana. Afuera, todo estaba en silencio, la luna brillaba intensamente en el cielo despejado. De repente, sintió una paz familiar, la misma paz que lo había guiado en el desierto. Fue entonces cuando lo escuchó de nuevo. No era una voz fuerte o aterradora, sino más bien un suave susurro en su corazón. «Nunca te he abandonado, Matthew. Solo confía». Matthew volvió a caer de rodillas, pero esta vez no hubo desesperación. Sintió que lágrimas cálidas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Él supo, en ese instante, que el Espíritu Santo estaba allí con él todo el tiempo, incluso cuando no podía darse cuenta. Esa paz volvió a llenar su corazón y finalmente pudo descansar esa noche. A medida que pasaban los días, Mateo comenzó a encontrar pequeños signos de esperanza. Regresó a las actividades de la iglesia, comenzó a interactuar más con sus amigos y poco a poco sintió que su fe se renovaba. Pero sabía que este viaje no había hecho más que empezar. El llamado que había recibido en el desierto todavía resonaba en su alma, y sabía que había algo más que Dios quería de él. Fue una tarde, mientras ayudaba a su padre a organizar la próxima misión de la iglesia, que Matthew tomó una decisión. Se acercó a su padre, que estaba sentado a la mesa, organizando los papeles. «Papá, quiero volver al desierto». Su padre alzó la vista sorprendido. «¿Volver? ¿A ese lugar?». Mateus asentivo. «Siento que aún no he cumplido el propósito de Dios. Él me salvó allí, pero hay algo que tengo que hacer, algo que todavía no entiendo del todo. Pero sé que tengo que volver». Sus padres dudaron. El trauma del secuestro aún estaba fresco en sus mentes, y la idea de enviar a su hijo de regreso a un lugar tan peligroso los asustaba. Pero también vieron la determinación en los ojos de Matthew, una llama que no estaba allí antes. Después de mucha oración y reflexión, decidieron confiar en Dios y permitir que Matthew regresara. Días después, Matthew se encontró de vuelta en ese desierto que tanto lo perseguía. El intenso calor y el viento cargado de arena le dieron la bienvenida de una manera casi familiar. Pero esta vez, no tenía miedo. Sentía que estaba allí por una razón, algo que
Aún no se había revelado. Mientras caminaba por los mismos caminos polvorientos y estériles, oraba en silencio, pidiéndole al Espíritu Santo que lo guiara. Quería entender lo que Dios esperaba de él. Fue entonces cuando, a lo lejos, divisó algo insólito: un grupo de personas, reunidas alrededor de una fogata. Parecían cansados, exhaustos, y Matthew supo que allí era donde debía ir. Al acercarse, se dio cuenta de que estas personas eran refugiados, familias que habían huido del conflicto y la violencia en la región. Estaban sin hogar, sin comida y desesperados por ayuda. Matthew se sentó con ellos, escuchó sus historias y, mientras hablaba, sintió que una nueva llama se encendía en su corazón. Esta gente estaba en el desierto, perdida, tal como él lo había estado. Necesitaban esperanza, necesitaban fe, y Matthew sabía que había sido enviado allí para compartir el amor y el poder de Dios con ellos. Comenzó a hablar, sus palabras fluían con una sabiduría que no sabía que poseía. Contó su historia, como el Espíritu Santo lo había guiado cuando se sentía perdido y solo, y como esa misma fortaleza estaba al alcance de todos ellos. La gente a su alrededor escuchaba atentamente, y Matthew podía ver renacer la esperanza en los ojos cansados de aquellos refugiados. Esa noche, Mateus durmió junto a ese grupo de refugiados, sintiéndose más en paz que nunca. Sabía que había encontrado su propósito. Dios lo había llamado al desierto, no solo para salvarlo, sino para que pudiera ser un instrumento de salvación para otros. Ahora, comprendió que el desierto no era solo un lugar físico, sino también un estado del alma. Muchas personas vivían en desiertos emocionales y espirituales, y Dios lo había llamado a ser una voz de esperanza en estos lugares áridos. El viaje de Matthew apenas comenzaba y sabía que habría más desafíos por delante. Pero esta vez, estaba preparado. Había sido llamado a ser un guía en el desierto, llevando la luz de Dios a aquellos que se sentían perdidos. Si te está gustando esta historia, inscríbete ya. Mateo se despertó con el primer rayo de sol que cruzaba el horizonte del desierto. El silencio a su alrededor era casi absoluto, excepto por el suave viento que levantaba granos de arena en el aire. Se levantó lentamente, recordando la noche anterior con las familias de refugiados. El peso de las historias que había escuchado permanecía en su corazón, pero algo dentro de él había cambiado. Sabía que su regreso al desierto no era un accidente, tenía un propósito más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Mateus comenzó a ayudar a las familias con lo poco que tenía. Recolectó agua y compartió los suministros que había traído, pero pronto se dio cuenta de que sus recursos no serían suficientes para sostenerlos por mucho tiempo. La desesperación de la gente comenzaba a pesarle de nuevo. Habían huido de los conflictos, de la violencia, y ahora se encontraban en un lugar aún más hostil, sin saber cómo sobrevivir, ni a dónde ir. Fue en medio de este caos que Mateo comenzó a comprender la verdadera llamada del Espíritu Santo. No era solo para ofrecer palabras de consuelo, sino para actuar. Mateo siempre escuchó, en la predicación de su iglesia, que la fe sin obras está muerta. Ahora, él sintió el significado de esta verdad como nunca antes. Sabía que no podía ayudar a esas familias solo, y oró para pedir guía, preguntándole al Espíritu Santo qué debía hacer. Esa noche, acostado bajo el cielo estrellado del desierto, tuvo un sueño. En el sueño, caminaba por un camino en medio del desierto, solo y sediento. Estaba cayendo, exhausto, pero antes de rendirse, una figura luminosa apareció a lo lejos. La luz era tan intensa que Matthew apenas podía ver quién era, pero sintió una presencia de paz y poder. La figura se acercó y, sin decir nada, le tocó los hombros. De repente, un río comenzó a fluir en medio del desierto, trayendo vida y renovación a todo a su
Alrededor. Matthew se despertó con el corazón acelerado. Sabía que este sueño no era solo una visión, era una vocación clara. El Espíritu Santo le mostraba que, incluso en medio de la desolación, había un camino de esperanza. Necesitaba actuar, y rápido. Con el sueño fresco en su mente, Matthews decidió regresar al pueblo donde se había alojado su familia misionera antes del secuestro. Sabía que encontrar ayuda allí sería difícil, pero era su única oportunidad de salvar a las familias en el desierto. Caminó durante horas bajo el sol abrasador, con los pies hundidos en la cálida arena, pero la determinación que sentía era mayor que la fatiga. Cuando llegó a la aldea, fue recibido por un grupo de misioneros que todavía estaban en la región. Estaban sorprendidos de verlo y ansiosos por escuchar su historia. Matthew le habló de los refugiados y de su desesperada situación, y los misioneros pronto comenzaron a reunir suministros para ayudarlo. Pero al mismo tiempo, Matthew sabía que no se trataba solo de comida o agua. Sentía que el Espíritu Santo los estaba guiando a algo más grande, algo que trascendería la ayuda material. «Tenemos que hacer algo más que alimentarlos», dijo Matthew, con voz firme. «Dios quiere que llevemos esperanza. Estos refugiados están perdidos, pero podemos mostrarles que hay una luz en medio de la oscuridad. El Espíritu Santo está con nosotros y quiere que actuemos con fe». Al regresar al campo de refugiados, Matthew y los misioneros fueron recibidos con lágrimas de gratitud. Distribuyeron los suministros, pero mientras lo hacían, comenzó a suceder algo aún más profundo. Mateo, sintiendo que el Espíritu Santo lo guiaba, comenzó a orar en voz alta. «Señor, te pedimos, como lo has hecho en el pasado, que abras un camino en el desierto. Muéstrales a estas personas que incluso en medio del dolor, tú eres la luz, que nunca falla. Toca sus corazones, Señor, y trae la paz que solo tú puedes ofrecer». Mientras oraba, sintió una paz tan profunda que parecía envolver todo el campamento. Las personas que estaban afligidas comenzaron a calmarse, y algunos comenzaron a llorar, sintiendo el poder de Dios de una manera que nunca antes habían experimentado. Era como si la presencia del Espíritu Santo estuviera allí, entre ellos, trayendo consuelo y esperanza. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, una ligera lluvia comenzó a caer en medio del desierto. Matthew miró al cielo con incredulidad, y la gente a su alrededor comenzó a gritar de alegría. La lluvia, algo tan raro en esa región, fue vista como una clara señal de que Dios estaba con ellos. Para esas familias, la lluvia no era solo agua. Era una promesa que Dios proveería, incluso en el desierto. Con la lluvia llegó una nueva fuerza. Matthew sabía que esto era solo el comienzo de algo más grande. Las familias tenían ahora la esperanza y la certeza de que no estaban solas. Y mientras Matthew observaba la lluvia caer sobre el desierto, supo que su llamamiento apenas comenzaba. Los misioneros decidieron quedarse más tiempo con los refugiados, organizando grupos de oración, ofreciendo apoyo emocional y, sobre todo, testimoniando el poder de Dios en sus vidas. Matthew se relacionó directamente con los más jóvenes, compartiendo su propia historia de cómo Dios lo había rescatado de un secuestro en el desierto, y ahora lo estaba usando para rescatar a otros. Sin embargo, Matthew sintió que algo más grande estaba por venir. Había experimentado el poder del Espíritu Santo de maneras que nunca había imaginado, pero sabía que su viaje no estaba completo. El desierto le había demostrado que la fe no consistía solo en creer en milagros, sino también en estar dispuesto a ser parte de ellos. Fue entonces cuando recibió una nueva revelación. Su próxima vocación lo llevaría a lugares aún más difíciles y peligrosos. El Espíritu Santo lo estaba preparando para enfrentar desafíos más grandes,
donde su fe sería probada nuevamente y necesitaría confiar completamente en la guía divina. Señor, oró Mateo una noche mientras miraba las estrellas sobre el desierto, si es tu voluntad, te seguiré a donde sea que me lleves. Úsame como tu instrumento, y que a través de mí otros encuentren tu luz. Sabía que el desierto era solo el comienzo. Su próximo desafío lo esperaba, y estaba listo para seguir al Espíritu Santo, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido. Los días siguientes trajeron la confirmación que Mateo había sentido en su corazón. El Espíritu Santo lo llamaba a una misión aún más desafiante. El desierto había sido su campo de aprendizaje, pero ahora tendría que seguir adelante, en un viaje que requeriría más fe, coraje y rendición de lo que jamás había imaginado. El pueblo, que antes parecía un remanso de paz y renovación, ahora se convirtió en un punto de partida para algo más grande. El pueblo se había recuperado, las oraciones habían tocado sus corazones y la lluvia en el desierto había renovado sus esperanzas. Mateo, sin embargo, sabía que no podía quedarse. La llamada a una nueva misión, que aún no estaba clara, ardía en su interior. Una noche, mientras Mateo oraba en la colina que estaba al lado del pueblo, volvió a sentir esa presencia, la misma que lo había guiado en el desierto y lo había sostenido en cada paso del camino en su viaje hasta aquí. La voz del Espíritu Santo habló una vez más a su corazón, pero esta vez más claramente que nunca. Prepárate, Matthew. Os envío a lo desconocido, pero no temáis, porque yo estoy con vosotros. Donde quiera que vayas, llevaré mi luz, y donde haya oscuridad, serás un faro de esperanza. Mateo se sintió tomado por una mezcla de paz y responsabilidad. Sabía que esta sería su última misión en el desierto. El Espíritu Santo lo llamaba a ir más allá, a abandonar la seguridad de la aldea y aventurarse en un territorio aún más hostil. A la mañana siguiente, Matthew reunió a los misioneros y a las familias a las que había ayudado. Explicó que a pesar de todo lo que había vivido y construido con ellos, su camino ahora lo llevaba a otra parte. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y me está llamando a algo más grande. No sé exactamente lo que es, pero confío en Él, como lo hice cuando estaba en el desierto, y sé que Él estará conmigo. Continúen en la oración, continúen en la fe, y nunca olviden que el Espíritu Santo está con ustedes, donde quiera que estén. La despedida fue difícil. Muchos lloraron, y Mateo también sintió el peso de la separación. Sin embargo, sabía que el llamado era claro y que su obediencia era crucial. Con una mochila ligera, con solo lo esencial, Mateus partió solo por el desierto. Volver a cruzar ese terreno hostil ya no le asustaba. El paisaje seco y desolado, que antes parecía un enemigo, ahora era familiar, casi acogedor. Cada paso que daba era un paso de fe, y la presencia del Espíritu Santo lo guiaba, incluso cuando el camino parecía incierto. Durante días, Mateus caminó sin ver señales de vida. Solo le acompañaba el inmenso silencio del desierto, pero dentro de él sentía una inmensa paz. Sabía que estaba siendo guiado por algo más grande que él mismo. Fue en la tercera noche, cuando el sol ya se había puesto y el frío de la noche del desierto comenzaba a caer, cuando Mateo encontró algo inesperado. A lo lejos, alcanzó a ver una pequeña luz, como una llama parpadeante. Curioso, se acercó, y al acercarse, vio que era una fogata, rodeado de hombres con trajes oscuros, muy parecidos a los que lo habían secuestrado meses antes. Matthew sintió que su corazón se aceleraba. Todo en su interior gritaba que aquellos hombres eran peligrosos, y que tal vez eran parte del grupo que lo había secuestrado. Sin embargo, en lugar de huir, sintió una paz inexplicable, como si el Espíritu Santo le
dijera que continuara. Contra todos los instintos humanos, Mateo avanzó hacia el campamento. Cuando los hombres lo vieron, inmediatamente se levantaron y tomaron sus armas. Sus rostros duros y sus ojos sospechosos mostraban hostilidad. «¿Quién es usted? ¿Qué haces aquí?», preguntó uno de ellos, con la voz llena de amenaza. Matthew levantó las manos, tratando de demostrar que no era una amenaza. «Mi nombre es Mateo, y he sido traído aquí por el Espíritu Santo». Los hombres se miraron unos a otros, algunos se rieron, mientras que otros parecían intrigados. Matthew sabía que su vida pendía de un hilo, pero la paz que sentía era inquebrantable. Y continuó: «No sé por qué estoy aquí, pero sí sé que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. He estado en este desierto antes, perdido y asustado, pero el Espíritu Santo me ha mostrado que incluso en los lugares más oscuros hay luz. Creo que estoy aquí para hablar contigo». Uno de los hombres, el líder del grupo, se acercó a Mateus. Su mirada era rígida, pero había algo en sus ojos, algo que Matthew reconoció como dolor, o tal vez duda. El líder miró directamente a Matthew y en voz baja, preguntó: «¿De verdad crees eso? ¿Que Dios se preocupa por nosotros? ¿Qué se preocupa por hombres como nosotros?» Matthew lo miró, viendo la profundidad de la pregunta. Este hombre, a pesar de su exterior endurecido, llevaba una pesada carga en su alma. Mateo lo vio claramente. «Sí», respondió Matthew, con voz firme. «Dios cuida de cada uno de nosotros. Incluso cuando estamos en medio del desierto, incluso cuando pensamos que estamos perdidos. Él nunca nos abandona. Él está aquí ahora, con ustedes, con todos nosotros». El líder guardó silencio durante un largo momento. Los otros hombres, que antes parecían listos para atacar, ahora estaban en silencio, observando atentamente. Entonces, sucedió algo inesperado. El líder, que parecía ser el más duro de ellos, cayó de rodillas ante Matthew. «No sé si me lo creo, chico. Pero si lo que dices es verdad, entonces necesito a Dios. Ahora. Necesito perdón». Matthew sintió que una ola de emoción lo invadía. El Espíritu Santo estaba obrando de una manera que nunca había imaginado. Se arrodilló junto al hombre y comenzó a orar. «Señor, este hombre clama a ti. Él te busca en medio de las tinieblas. Que tu espíritu lo toque ahora, que sienta tu presencia y que tu perdón inunde su alma. En el nombre de Jesús, te pido, Padre, que rescates a este hijo que clama a ti». El silencio que siguió a la oración fue profundo. Pero entonces, el líder comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro marcado por el tiempo y la dureza de la vida. Ya no era el mismo hombre. Algo había cambiado profundamente en él, algo que todos los demás hombres a su alrededor podían ver. Uno a uno, los otros hombres se acercaron, algunos vacilantes, otros con lágrimas en los ojos. También empezaron a pedir oración, a pedir perdón. Mateo oró con cada uno de ellos, sintiendo el poder del Espíritu Santo fluir de una manera sobrenatural. Mateo pasó la noche con estos hombres, hablando, orando y presenciando el milagro de la gracia de Dios. Sabía que, aunque su papel allí había sido esencial, el Espíritu Santo continuaría obrando en sus corazones mucho después de que él se hubiera ido. A la mañana siguiente, con el corazón lleno de gratitud y paz, Mateo se despidió del grupo. El líder, ahora un hombre transformado, lo miró con respeto y gratitud. «Trajiste algo que nunca supe que necesitaba, chico. Gracias». Matthew se limitó a sonreír. Sabía que no era él, sino el Espíritu Santo quien había actuado. Y así, Mateo partió una vez más hacia el desierto, pero esta vez con la seguridad de que
Donde quiera que fuera, el Espíritu Santo estaría con él. Su viaje estaba lejos de terminar, pero estaba preparado para enfrentar lo que se le presentara, sabiendo que Dios continuaría guiándolo sin importar a dónde lo llevara el camino. El llamado de Mateo en el desierto llegó a su fin, pero su viaje con el Espíritu Santo apenas comenzaba. ¿Qué más le deparaba el futuro? Esta es una historia que solo Dios conoce.